y va a ser en las mañanas, me parece, talleres y en la tarde va a ser las exposiciones. Entonces, no sé, yo quería conversar con respecto a ello, qué se va a tomar como decisión. ¿Van a asistir a las exposiciones todos ustedes? No sé, Eduardo, no sé qué es lo que has conversado de repente. Yo había destinado a hacer prácticas, pero ayer se acercaron algunos alumnos a conversar sobre este aspecto, ¿no? ¿Aló, Eduardo? Mm, sí, es en la tarde, pero en la tarde son las exposiciones. Anoche hemos tenido una reunión de departamento y, bueno, están pidiendo que todos asistamos también igual a las conferencias que se van a dar, ¿no? Es durante toda la semana, me parece. No sé qué usted dispone, ¿no? Si es que hacemos o también suspendemos esta semana y simplemente yo he preparado para hoy día dejar el trabajo que correspondía a cada grupo por cada grupo, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo para todos. Adelantar un poco la parte de práctica simplemente en lo que corresponde al trabajo que debería realizarse durante la semana que viene. No sé si les parece, ¿no? Y eso apunta a que suspendemos las prácticas en la tarde y simplemente la semana del 20, que solamente es exámenes, normal haríamos la parte de prácticas, ¿no? No sé si lo haríamos virtualmente o lo haríamos presencial. Eso es lo que quiero que tomemos decisiones hoy día, ¿no? Ya que no los veo más que una vez a la semana y a cada grupo una vez a la semana, ¿no? O sea, aquí están reunidos todos, la mayor parte, ya son 28 en este momento. No sé qué opinión esto quieran con respecto a este tema. Aló, Eduardo. Sí, eso es lo que pretendo hacer, pero como hay exámenes también, esa es la opinión que quiero de ustedes, porque no sé, yo tengo entendido que también suspenden para la semana de exámenes, o no lo están suspendiendo, no sé cómo estarán haciendo, ¿no? Lo que nosotros sabíamos era que se suspendía. Entonces, lo que quiero es coordinar esa semana, estas 2 semanas que vienen, no podemos perder 2 semanas, ¿no? A lo sumo esta semana que sería del coloquio y la semana del 22, o lo hacemos virtual o lo hacemos presencial, ¿no? Porque necesito mínimamente 2 notas con respecto a desempeño de ustedes. Y el desempeño yo lo saco de acuerdo a los trabajos que hemos dejado, igual como las rocas ígneas, se ha dejado 2 trabajos, recuerdan, que se han calificado, de ahí sale el desempeño. Y el producto es el examen práctico. Ahora falta el examen de conocimientos, ¿no? Entonces, yo necesito mínimo 2 notas que corresponden a dejar 2 trabajos, ¿no? Que sería dejarlo durante la semana del 15 y la semana del 21, para que salgan 2 notas de ahí, ¿no? Pero si nos van a suspender la semana del 14 y nos van a suspender la semana del 21 es demasiado, ¿no? Entonces, quería coordinar esto, si se suspende la semana del 14, dejarles un trabajo para la semana del 21, ¿no? Y tener una nota, y la semana del 21 para el 28 tener otra nota, ¿no? Eso es lo que estaba pensando ejecutar. Y la única semana que se suspendería sería la del 14 y la del 21, no sé, depende de ustedes, lo hacemos virtual o lo hacemos presencial, ¿no? Eso quisiera que me definan, por favor. Exacto. Ya,
Mm, eh, Mira, por eso estoy sugiriendo en este momento, ¿cómo hemos hecho en las rocas ígneas? En las rocas ígneas, para sacar las dos notas de desempeño, se ha dejado dos trabajos, recuerdan, ¿no? Que están con notas, esos dos trabajos, y que correspondían a elaborar la muestra respectiva que correspondía a las rocas ígneas y su afloramiento, recuerdan, ¿no? Su afloramiento. Ese fue prácticamente hasta dos trabajos que se dejó en ese aspecto, ¿no? Uno era describir la muestra y el otro era su afloramiento. Entonces, yo pensaba hacer lo mismo con respecto a las rocas sedimentarias, ¿no? Porque es el mismo procedimiento para sacar la nota de desempeño. Eh, Esto dejando libres en la semana del 14 para que hagan ese tipo de trabajo y el 21 revisarlo, ¿no? Revisar ese trabajo, que sería simplemente la revisión en clase, ¿no? Si es que se quiere hacer clases en la semana del 21, normal, o si lo hacemos virtual. No sé, eso depende de ustedes, por eso. ¿Qué es lo que opinan, no? Ah, ya, ya, entonces, ahora les asigno el trabajo a todos los grupos, ¿no? Todos los grupos hacen el trabajo correspondiente, de acuerdo a lo que esto les voy a indicar en todo caso, que ya lo tengo preparado. Y el 21 lo hacemos presencial y revisamos, ¿no? O sea, hacemos una hora de repente de clases con respecto a las rocas sedimentarias y revisamos el trabajo. Entonces sacamos una nota y el 21 dejamos otro trabajo para el 28. Y así tengo las dos notas que corresponden a desempeño y normal seguimos las prácticas ya durante diciembre, ¿no? ¿Les parece bien? Lo más. Las rocas ígneas era fue en grupo, ¿no? Grupos de mínimo de dos, me parece. Sí, ya lo haremos igual, pues, grupos de dos, para que también esto podamos calificar de manera más ágil, ¿no? Ya que trabajar en grupo, esto se hace necesario en el aula y en trabajo cuando ustedes laboren, ¿no? Es trabajar en grupo, aprender a trabajar en grupo. Bien, entonces les asignaré el trabajo correspondiente a la semana del 14. De acuerdo a lo que vamos a hacer ahora, es rocas sedimentarias, ¿no? Todo lo que corresponde a rocas sedimentarias, su génesis, respecto a su origen de las rocas sedimentarias, su descomposición, su desintegración y cómo se originan, cómo se forman, ¿no? Entonces, luego viene la tabla de las rocas sedimentarias, al igual como las rocas ígneas, y el trabajo consistiría, de acuerdo a la tabla que les voy a mostrar ahora, tenemos los conglomerados, tenemos las areniscas y todo lo que corresponde a rocas de grano fino, como las arcillas, ¿no? De acuerdo a esa tabla, ustedes desarrollan cada una de las rocas, por ejemplo, conglomerados, todo lo que es conglomerado, responden, y su afloramiento, dónde aflora, por lo menos unos dos o tres sitios de afloramiento en el Perú. ¿De dónde sacan esto? Tal como igual lo hemos hecho con las rocas ígneas, de Ingemet. Van a los cuadrángulos, tienen que mencionar el cuadrángulo, tienen que mencionar eh, el número de cuadrángulo, idéntico al de trabajos de rocas ígneas, ¿no? Simplemente ahora que cambiamos de términos de rocas sedimentarias. Entonces, ese sería el trabajo en grupo de dos correspondiente al 14, ¿no? O sea, el grupo del martes 15, 16, 17 y viernes 18. Lo estoy dando en forma global, que sería lo mismo, ¿no? De acuerdo a lo que hagamos ahorita, de manera inmediata casi, yo voy a presentar la tabla
y de acuerdo a ello empezamos con el capítulo que corresponde a al día de hoy, ¿no? O esta semana. Entonces, el trabajo corresponde a cada una de las rocas sedimentarias que les voy a presentar en la tabla y que lo desarrollan y el afloramiento de cada una de esas rocas en el Perú. Mínimamente el afloramiento de unos 3 o 4 sitios, ¿no? De afloramiento. Ese sería el trabajo de las rocas sedimentarias para sacar una nota y luego el 21 dejamos otro trabajo para sacar las 2 notas mínimas para desempeño, ¿no? Bien, de eso se trata entonces. ¿Está entendido? ¿Me han comprendido, por favor, Eduardo? Bien. Entonces tenemos alrededor de 40 alumnos, 42 alumnos. Vamos a empezar la clase que corresponde, el capítulo que corresponde ahora, ¿no? Que es las rocas sedimentarias. Un momentito, por favor. Un momentito. No sé qué ha sucedido, pero hay un problema. Bien, ahora sí. Tenemos la tabla que vamos a utilizar, ¿no? Realmente es una similar, ¿no? La roca ígnea, la que tenemos preparada en el aula de laboratorio, es similar a esta tabla de clasificación de las rocas sedimentarias. Lo que vamos a tratar mayormente durante la mañana es el origen, pero el trabajo se les adelanto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos texturas comunes, ¿no? Textura común, partículas de la roca o diagnóstico, roca sedimentaria y rasgos de diagnóstico. Tenemos las ruditas, las arenitas y las lutitas. Eso corresponde a la primera parte del trabajo. El trabajo van a ser conglomerados, brechas, fanglomerados, tillitas, areniscas, cuarzosas, arcosa, arenisca feldespática, grauvaca, subgrauvaca, timolita, pizarra shale, lo que corresponde a una lutita, y esquisto arcilloso. Hasta ahí es las rocas de clásticas, ¿no? Acá tenemos clásticas, rocas sedimentarias, por el tamaño y la forma de las partículas. Entonces se clasifican en ruditas, arenitas y lutitas. Y las rocas, ¿no? Lo que vamos a trabajar en gabinete, en laboratorio, es la determinación o el reconocimiento de la mayor parte de estas rocas que las hemos mencionado, con su rasgo de diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el rasgo de diagnóstico y qué partículas componen esta roca sedimentaria? Entonces, para esta semana del 14, el trabajo es ese: conglomerados, brechas, fanglomerados, tillitas, arenisca cuarzosa, arcosa, feldespática, grauvaca, subgrauvaca, limolita, pizarra y esquisto arcilloso. Una breve descripción de cada una de ellas y su afloramiento, ¿no? El trabajo está mayormente en el afloramiento y en la descripción mínimamente básica de cada una de las rocas, ¿no? Porque luego lo vamos a hacer en aula, en la parte teórica, cada uno de ellos para aclarar los términos, y en la práctica es el reconocimiento, ¿no? Si no tenemos la base teórica, tampoco vamos a poder reconocer en el laboratorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla, se va a hacer el trabajo. Cada una de las rocas que he mencionado, de acuerdo a su clasificación, ruditas, arenitas y lutitas, que corresponden a las rocas clásticas. El desarrollo de cada una de ellas, una breve descripción y su afloramiento. De eso va a consistir el trabajo para revisarlo la semana del 21.
Entonces, para todos los grupos es igual, ¿no? Ya no estaríamos haciendo grupo por grupo, sino de manera, por esta vez, ¿no? Por esta vez. Y el 21, normalmente desarrollamos nuestro laboratorio en el reconocimiento de estas rocas, ¿ya no? Vamos a sacar la mayor parte de rocas. Por ejemplo, tenemos conglomerados, brecha y conglomerado no lo tenemos. Tenemos areniscas, arcosas, feldespática, grauvaca, subgrauvaca, y tenemos lutitas, ¿no? Y arcillas, eso sí lo tenemos. Tilita es difícil de conseguir porque son rocas de carácter glaciar, como ustedes saben, ¿no? De glaciares. Conglomerado es difícil de conseguir porque son mayormente de piedemonte. Lo que sí tenemos es conglomerados en una cantidad respecto a sus componentes. Brecha de carácter sedimentario no lo tenemos, más sí de carácter ígneo, ¿no? Pero es similar, pero sí tienen que hacer su descripción, ¿no? Para conocerla teóricamente. El resto sí lo tenemos, ¿no? Las cuarcitas, la cuarzosa, la arcosa, la feldespática, la grauvaca, la subgrauvaca, las bemolitas, las lutitas y las arcillas. Bien, esta tabla es similar a la de Juan, la que vamos a trabajar, es muy similar. No les presento la otra porque un poco no tengo muy bien definido la imagen de lo que presenta Juan, ¿no? Desgraciadamente no he podido escanearla tal como está en el libro, pero sí esta tabla es idéntica a la de Juan, ¿no? Está mucho más clara y que corresponde a la clasificación de las rocas sedimentarias clásticas. Y luego ya veremos la otra parte, que es las rocas sedimentarias no clásticas, ¿no? Como caliza, dolomita, creta, marga, sílex, yeso, anhidrita, sal, fosforita y los carbones, ¿no? Los carbones, que son el lignito, el bituminoso y la antracita. Bien, eso lo dejamos para la segunda parte. Lo que vamos a hacer, el trabajo es esta primera parte de rocas clásticas. Que quede bien claro, señores. Primero, rocas clásticas, que es lo que vamos a estudiar primero con respecto a la división o clasificación de las rocas sedimentarias, ¿no? Cómo se clasifican en clásticas y no clásticas. Bien, vamos a profundizar en la parte teórica de sus orígenes de cada uno de estos grupos, ya sea clásticas y no clásticas. Por la mañana vamos a hacer en general lo que corresponde a la génesis de las rocas sedimentarias en general, ¿no? Luego corresponde hacer cada una de ellas en los grupos destinados por tamaño, ¿no? Bien, entonces no sé si hay preguntas al respecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, sí, sí, dime, no logro verte en la pantalla para... no se te escucha, parece que tu micro está un poco mal, a ver si lo arreglas. No te escucho bien, está entrecortado. No se te escucha, Eduardo, no se te escucha. Se ha entrecortado. ¿Aló, Eduardo? Eh, Ingeniero, creo que se refería a que el trabajo se va a realizar de rocas clásicas y no clásicas. No, solamente las rocas clásticas. Primero las clásticas. Primero las clásticas. La semana del 14 que estamos suspendiendo correspondería a las clásticas. Y la semana del 21, que vamos a hacerlo presencial, vamos a dejar las rocas no clásticas. ¿Está bien? Entonces, primero haremos las rocas clásticas, ¿no? Y luego las no clásticas. Para no, igual como hemos hecho con las rocas ígneas, ¿no? Para no confundirnos. Y luego juntamos todo y hacemos para conocimiento general de los dos grupos, ¿no? Pero primero
parte por parte para no confundirnos. Primero el trabajo de las clásticas, primero eso. Luego la semana del 21 les dejaré las no clásticas, ¿no? ¿Se entendió, señores? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, parece que Eduardo tiene problemas con su micro. Bien, vamos a continuar entonces con lo que corresponde al tema de hoy día. Bien, ahí lo tiene. Tenemos lo que corresponde a las rocas sedimentarias. Vamos a explicar un poco su origen, sobre todo, ¿no? Cómo es que se originan las rocas sedimentarias, un tanto así, dejando el tema anterior ya, olvidándonos de las rocas ígneas, abocarnos exclusivamente a las rocas sedimentarias bajo la misma temática, sus orígenes, de dónde nacen, cómo es que se originan, cómo es su empaquetamiento, cómo es sus fases de origen. Dice, las rocas incluidas en esta división son aquellas que se han formado mediante la actividad química o mecánica de los agentes de denudación de las rocas preexistentes y que han sido depositadas a temperaturas y presiones ordinarias a partir de suspensiones o soluciones en agua o aire. Bien, me está diciendo de que los agentes de denudación, ¿cuáles son? El viento, el agua, el hielo, ¿no? Los glaciares, escorrentía superficial, escorrentía subterránea, todo lo que corresponde a agentes de denudación interna y externa, básicamente externa, son los que denudan la superficie de la corteza de la Tierra. Van meteorizando, erosionando, transportando y depositando los materiales que meteorizan y que erosionan, ¿no? Pero nos dice que a partir de la preexistencia, o sea, todo lo que preexiste, todo lo que vemos nosotros está expuesto a la meteorización y a la erosión, y que luego por transporte y depositación da lugar a que se formen las rocas sedimentarias clásticas. Y las no clásticas está incluido ahí, dice, en soluciones, a partir de suspensión o solución. Hay algunas que vienen en suspensión y otras que están en solución, ¿no? Como la mayor parte de las rocas no detríticas. Bien, dice, el material llevado en suspensión se deposita cuando la velocidad del medio de transporte es detenida o cuando su condición física es de cualquier otra forma cambiante o cambiada. Entonces, todos los materiales que son arrastrados básicamente por el agua corriente superficial, básicamente se transporte, ¿no? Y otras son por el viento, como hemos visto, lo que conforman la mayor parte de tipos de sedimentos clásticos, mayormente de sedimentos clásticos, y los otros también de sedimentos clásticos, pero que son llevados por el agua y otros por el viento, otros por los glaciares, como se ha visto en la tabla, ¿no? Dice, los materiales disueltos son precipitados directamente mediante un cambio en las condiciones físicas o químicas del medio o indirectamente mediante las actividades vitales de los animales o las plantas. Entonces, no solamente es que el viento o el agua dé lugar a este tipo de meteorización, luego erosión, transporte y depositación, sino que también la actividad misma, dice, la actividad vital de los animales o plantas da lugar a que se conformen algunos grupos de rocas sedimentarias, ¿no? Estamos hablando de las no detríticas en este caso, ¿no? Aunque hay también detríticas de carácter orgánico, como lo vamos a revisar. Bien, dice que cómo se destruyen las rocas, ¿no? Cómo se originan. Bajo la influencia, dice, los diversos agentes de denudación, los minerales y las rocas de la corteza terrestre tienden a romperse en partículas cada vez más finas y también tienden parcialmente a entrar en solución. La destrucción es acompañada por el proceso de descomposición y desintegración, ¿no? Entonces son tres términos: destrucción, descomposición y desintegración, lo que corresponde a la parte de denudación de la corteza terrestre, de la parte externa. La destrucción es acompañada por el proceso de descomposición y desintegración. En la descomposición, los minerales de la roca sufren la acción del aire y del agua. En la desintegración, la roca es rota sin ningún cambio químico por los efectos destructores de los cambios de la temperatura.
congelación, abrasión por medio del hielo, agua o aire que lleva la arena. La suma de los resultados de la descomposición y la desintegración se conoce como intemperismo. Bien, entonces estamos ampliando un poco más, ya no es solamente que el intemperismo, la erosión, el transporte, ¿no? Sino que acá acompañamos el término de fase por fase, la destrucción, ¿no? La destrucción es acompañada por el proceso de descomposición y desintegración. Y dice que la descomposición sufren, en la descomposición los minerales de la roca sufren la acción del agua y del aire. En la desintegración, la roca es rota sin ningún cambio químico por los efectos destructores de los cambios de la temperatura, congelación, abrasión, ¿no? O sea, temperatura, congelación en cuanto al hielo, la abrasión en cuanto al viento, o puede ser el agua, por medio del hielo o el agua o el aire. La abrasión, como hemos revisado, se suscita a través de cualquier medio de inundación, y la suma de los resultados se conoce como intemperismo. Entonces, la destrucción involucra descomposición y desintegración de la roca, ¿no? Vamos a ver la descomposición. Dice, los principales agentes de descomposición son el agua y el aire. Los procesos principales de descomposición son la disolución, la oxidación, la hidratación y la carbonatación. Entonces, cuando hablamos de descomposición, hablamos de disolución, de oxidación, de hidratación y carbonatación. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? En la disolución, casi todos los minerales son sujetos en algún grado al agua, especialmente cuando ésta contiene sulfatos, ácidos derivados de la solución de la pirita. Bien, gran parte de lo que sucede en la corteza terrestre está compuesto de minerales, como sabemos, ¿no? Las rocas están compuestas de minerales, y dentro de los minerales petrogénicos ya los conocemos hasta la saciedad, los conocemos perfectamente, creo. Están involucrados los minerales que han hecho ustedes en mineralogía, como la pirita, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo claro de lo que sucede en Tacna. ¿Qué sucede en Tacna? Que la mayor parte de la cordillera del Barroso, de donde provienen las escorrentías de las aguas que nos traen el agua hacia las tuberías y a la vivienda, la mayor parte en su origen están casi contaminados por esta condición, están sujetos al grado del agua, ¿no? Dice, en la disolución casi todos los minerales son sujetos en algún grado al agua, especialmente cuando esta contiene sulfatos, ácidos derivados de la solución de la pirita. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de estos cerros están con abundancia de pirita, y esa pirita se disuelve y da lugar a los sulfatos o algunos ácidos, ¿no? De acuerdo a la descomposición química que sufre. Por lo que nosotros si vemos en la parte de cordillera, por la zona de Talabaya, por la zona de Tarata, por la zona de Estique Pueblo, mayormente por esa zona, podemos establecer que hay un color rojizo y un color amarillento de las escorrentías, mayormente en los canales por los cuales corre la mayor cantidad de agua que provienen de esas zonas, están altamente contaminadas, ¿no? ¿De qué? O de sulfatos o de ácidos. ¿De qué? Derivados de la pirita. A eso se refiere en esta parte de la disolución. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Tacna, ¿no? Luego esas aguas ingresan a ser tratadas, son tratadas y potabilizadas, ¿no? El proceso de oxidación, ¿no? Hemos visto la disolución, cómo se produce. Y la oxidación comprende la alteración de los minerales con la producción de óxidos, especialmente activo con los minerales que tienen hierro, formando los óxidos de hierro denominados hematita y limonita, que son los materiales colorantes principales de las rocas y producen los tonos rojo, café, amarillo, etc. Bien, entonces claramente definido, todas las capas superiores que encontramos o en la capa interior de algunos de los cerros que vemos en el exterior y cubiertos de un tono café, café claro, oscuro, el color rojizo o color amarillento es producto de la oxidación. ¿Qué ha pasado? Se alteran, dice. ¿Qué se altera? Los minerales que contienen mayormente hierro, mayormente hierro, y todos los ferromagnesianos son los que contienen hierro,
y los minerales que contienen como la pirita, la pirotina, la chalcopirita, ¿no? La galena, todos ellos tienen alto contenido en su composición de hierro o plomo u otros minerales que se alteran. ¿Por qué? Por el medio ambiente mayormente, ¿no? Se oxidan y ellos dan los colores que nosotros apreciamos en la superficie. Y ese es el proceso de oxidación, que a su vez, este proceso, mayormente por las aguas pluviales, se lixivian, ¿no? Pasan a como que hacia el interior de la corteza, van enriqueciendo algunos minerales y se conforman algunos tipos de yacimientos importantes mediante ese tipo de lixiviación, o también contaminan mayormente las corrientes de las aguas subterráneas y que producto de eso tenemos que luego purificarlas o potabilizarlas, ¿no? Bien, pero lo que sí es cierto es que se oxidan mayormente en la parte externa, dando los famosos sombreros de hierro, ¿no? De color rojizo o de color amarillento, de acuerdo a cómo trabaje el hierro con su valencia 2 o con su valencia 3, ¿no? Da el color rojo o amarillo. Y los tonos intermedios, ¿no? Café claro, café oscuro, que corresponden también a diferentes tonos de oxidación, producto de lo mismo, del proceso de oxidación. Tenemos la hidratación. Es un proceso mediante el cual los minerales son alterados para formar sustancias ricas en agua combinada. Los minerales con contenido de magnesio, tales como el olivino, son así alterados para formar serpentina y talco. La biotita y otros minerales ferromagnesianos son descompuestos para formar clorita, y los feldespatos son descompuestos con la formación de silicatos de aluminio hidratados y de otra parte sílice libre. Como su nombre lo indica, ¿no? Proceso mediante el cual los minerales son alterados para formar sustancias ricas en agua combinada. O sea, simplemente el agua se hidrata. ¿Qué pasa? Mayormente como contienen magnesio o como el olivino, que forman serpentina talco, dice. Los minerales con contenido de magnesio. La biotita que contiene fierro, o los ferromagnesianos, o la biotita, o qué otro, la orlena, la hojita, son ferromagnesianos, son descompuestos para formar clorita, forman clorita. Y los feldespatos que hemos visto, la albita, la ortosa, la nortita y las plagioclasas, se descomponen, que nos dan silicatos de aluminio hidratado y nos dan la sílice libre. Entonces, estos silicatos de aluminio hidratados conforman las arcillas y la sílice conforman las arenas. Entonces, ya tenemos los materiales con los cuales se va descomponiendo la parte de la corteza, la parte externa, lo preexistente, todo lo que nosotros podemos visualizar del suelo hacia arriba, que corresponde a la corteza externa. Eso sufre el proceso de disolución, el proceso de oxidación y el proceso de hidratación según corresponda, ¿no? Entonces, como ven, estamos dando lugar a los orígenes, cómo se originan un poco las rocas sedimentarias. Ya tenemos que se formó serpentina, ya se formó talco, ya se formó clorita, ya tenemos arcillas con el aluminio hidratado y tenemos la sílice para formar las arenas, ¿no? Que cada uno de los componentes de las rocas preexistentes se descomponen, ¿no? Y dan origen a todo lo que estamos mencionando. Y la carbonatación. Dice, los minerales son alterados con la formación de carbonatos, ¿no? De carbonatos, no de carbón, sino de carbonatos. Carbonato de calcio, por ejemplo. Por lo tanto, el efecto de la descomposición es producir ciertas sustancias solubles, tales como los carbonatos, sulfatos, cloruros, y dejan atrás un residuo soluble consistente de óxidos hidratados y silicatos mezclados con minerales tales como el cuarzo, la mica blanca, que han sufrido poco o ningún ataque del intemperismo. Bien, entonces tenemos que, dice, los minerales son alterados con la formación de carbonatos, CO3Ca, carbonato de calcio, por ejemplo, ¿no? O sulfatos y cloruros. Dice, es producir ciertas sustancias solubles, tales como solubles, carbonatos, sulfatos, cloruros, y dejan atrás un residuo soluble consistente de óxidos hidratados y silicatos mezclados con minerales, tales como el cuarzo y la mica. El cuarzo y la mica prácticamente son
un poco y se produce la reducción, cierto, sí, en cuanto a su tamaño, pero no desaparecen, no cambian mayormente a otro estado. Simplemente la sílice o el cuarzo se reduce en su tamaño por la misma erosión, por la misma abrasión. La mica igual persiste en la naturaleza, por eso es que encontramos las micas y encontramos el cuarzo como componente de las arcillas y como componente de las areniscas cuarzosas o de algunas otras que vamos a estudiarlas. Están incluidas de minerales de feldespatos, de cuarzo, de micas, mayormente, ¿no? Todo el grupo de los feldespatos y plagioclasas que hemos estudiado dan origen al aluminio, que en realidad forman las arcillas, ¿no? La cantidad de arcillas que tenemos, como la hilita, la veleiridita, la monorilionita, ¿no? Y una serie de clasificación de arcillas que tenemos. Y luego el origen también mediante la descomposición o la desintegración de la sílice, que si bien se reduce de tamaño, como les indico, pero no desaparece, no cambia tampoco su estado a otro tipo de mineral como estamos viendo, por ejemplo, que se convierte en clorita o que se convierte en carbonatos por acción de la solución o disolución de carbonatos, sulfatos, cloruros, ¿no? ¿Producto de qué? De la carbonatación, y en otros en el producto de la hidratación o producto de la oxidación, mayormente los colores, los tonos, se oxida, se hidrata, se forma carbonatos o sulfatos y cloruros y nos dejan minerales que no se destruyen totalmente como el cuarzo y la mica, ¿no? Que han sufrido poco o ningún ataque, ¿eh? Poco o ningún ataque del intemperismo. Casi no son atacados por su gran dureza, ¿no? Como un ejemplo concreto, podemos escribir en detalle la descomposición de un granito. Vamos a desintegrarlo, a descomponer una roca. ¿Cuál es? El granito. Recuerdan el granito, ¿no? Tiene ortosa, básicamente ortosa mayor que plagioclasa, tiene sílice, tiene micas, tiene oblenda, tiene augita, como componentes principales de la roca granito. Como ejemplo lo vamos a hacer, ¿no? Dice, la descomposición de este granito suministra diferentes clases de materiales que pueden enumerarse como sigue. Minerales no alterados, ¿no? De lo que hemos hecho ya sabemos que se altera el cuarzo y la mica. Ahí está, incluyen el cuarzo y otro, el zircón, que forman granos de arena, la muscovita, que producen finas láminas de mica. Entonces tenemos que, descomponiéndose por el intemperismo, y como ejemplo, estamos poniendo como ejemplo el granito, todos los productos que vamos a generar. Ya tenemos simplemente de dónde proviene, dice los no alterados, ya tenemos el cuarzo, como lo hemos mencionado anteriormente, el zircón, que forman granos de arena, la muscovita, producto de la mica, ¿no? Producen finas láminas de mica. Ya tenemos una cantidad de minerales que se descomponen. Minerales, residuos insolubles, ¿cuáles son? Que incluyen los silicatos hidratados de aluminio, que son los constituyentes fundamentales de las arcillas, ¿no? Ahí están, las arcillas son silicatos hidratados de aluminio, y óxidos de hierro, que son los materiales colorantes de las rocas. Entonces ya tenemos dos tipos de materiales descompuestos, ¿no? Y tenemos sustancias solubles que incluyen sales de potasio, de calcio, de magnesio y de hierro como sales, ¿no? Dice, el material soluble generalmente encuentra su camino enseguida hacia los ríos como soluble, ¿no? Y es arrastrado hacia el mar, constituyendo así el contenido de sales disueltas en el océano. Todo lo que es soluble, sales de potasio, de sodio, de calcio, de magnesio, de hierro, como productos solubles. Y todo eso va a terminar en el océano, mayormente, ¿no? Y como verán, una vez en el océano, eso va a precipitarse y va a dar origen, como vamos a ver posteriormente, a la gran parte o mayoría
de sedimentos. Estos sedimentos se litifican, se comprimen, se litifican y dan origen al conjunto de las rocas sedimentarias, de acuerdo a su clasificación por su precipitación, por gravedad, por su sedimentación, ¿no? Mientras no estén litificados, serán sedimentos. Una vez litificados, totalmente compactos, formarán recién la roca y recién recibirá el nombre de la roca que corresponde. Mientras tanto, no suceda eso, recibirán el nombre de sedimentos, exclusivamente ese nombre, de sedimentos. Bien, entonces hemos visto la descomposición, cómo se descomponen las rocas, en qué productos, como ejemplo hemos puesto el granito, qué productos se descomponen y la naturaleza se encarga de agruparlos, ¿no? Si no, ¿de dónde se originaría, por ejemplo, una arenisca cuarzosa? Dice que aquella es la que está compuesta mayormente de elementos de cuarzo y otros, ¿no? Pero el 95-90%, más del 90%, son elementos o minerales de cuarzo. Y la naturaleza, ya sea los ríos, mayormente los mares, o los lagos o lagunas, se encargan de clasificar estos elementos, ¿no? Generando arcillas, generando areniscas, generando conglomerados, generando la mayor parte de las rocas detríticas que vamos a ir conociendo y describiéndolas. Entonces, estamos en la parte inicial de los orígenes, la génesis, de dónde provienen, de cómo es que en la naturaleza se descompone, se desagrega, se desintegra gran parte de los minerales constituyentes de las rocas y dan lugar a la conformación de nuevas rocas sedimentarias, ¿no? Bien, la desintegración. Dice, en las montañas elevadas, en las regiones desérticas, en las áreas cubiertas con hielo y cubiertas por nieve, el proceso de descomposición es latente. El proceso de descomposición es latente y la desintegración es el modo dominante de la descomposición de las rocas. Nos está poniendo en una zona de región desértica. Uno, en las áreas cubiertas con el hielo. Otra, ¿no? Son diferentes escenarios. Y cubiertos por nieve en esta última, el proceso de descomposición es latente, constante, ¿no? Y la desintegración es el modo dominante. Realmente es acelerado la desintegración y dominante de la descomposición de las rocas. Y eso lo podemos apreciar, ¿no? Saliendo a la cordillera, a la zona de cordillera, vemos la mayor parte de las zonas que tenemos en este atolito de Barroso, perdón, de las cordilleras de Barroso, están comprendidas por rocas ígneas mayormente, y entre ellas rocas sedimentarias que están desintegrando, descomponiendo las rocas, ¿no? Y toman los diferentes colores que estamos viendo, rojizo, amarillo, café, café claro, y que poco a poco van descomponiéndose, desintegrándose este tipo de elementos, ¿no? Y que tienen algunas zonas muy vistosas en las cuales, a manera de filos o sierras, ¿no? De sus partes como dentadas, de sus partes más elevadas de esta zona de la cordillera de Barroso. La desintegración puede resultar por una variedad de causas, como por ejemplo, las grandes variaciones de temperatura en las regiones desérticas y montañosas provocan la formación de esfuerzos en las capas superficiales de rocas, mediante lo cual se separan fragmentos. La congelación del agua en grietas tiende a romper la roca en fragmentos triangulares, y mucho del intemperismo en las altas montañas se realiza de esta forma, siendo cubierto las cimas con una gruesa capa de detritus rocoso. La acción abrasiva de la arena llevada por el viento o el agua provoca la desintegración de las rocas en los desiertos. Bien, me está dando que cómo se origina la descomposición, la desintegración básicamente de las rocas, dependiendo de su origen, desde donde están actuando el clima de forma diferenciada. Si tenemos, por ejemplo, en la zona altoandina, gran cantidad de hielo, gran cantidad de nieve, ¿qué pasa? Se va a desintegrar violentamente, rápidamente, ¿no? Si tenemos en la zona de desierto, como el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
las variaciones diurnas y nocturnas de temperatura producen una desintegración también violenta, rápida, ¿no? Porque calentarlas hasta mayor de, a veces más de 40 grados durante el día, y en la noche baja la temperatura a menos 20, menos 15, eso hace que estallen las rocas, se desintegren totalmente, ¿no? Y tenemos gran cantidad de detritos, y sabemos el camino de estos detritos, ¿no? ¿Qué pasa? Gran cantidad es llevada, ya sea por el viento, ya sea por el agua, ya sea por, en este caso, cuando está en las zonas altoandinas, corresponde al hielo, a esto, hacer la desintegración también violenta mediante la congelación, ¿no? La lluvia cae, entra en las oquedades, se produce el efecto cuña y se desintegran las rocas. Y esto sufre todo el proceso que ya lo conocemos, ¿no? Dando lugar a toda la capa de detritus rocoso. Dice, mediante la desintegración, un granito se romperá para formar arena gruesa, ¿no? Compuesta de fragmentos de cuarzo, feldespatos y mica, mezclada con piezas de rocas que todavía no han sido descompuestas en los minerales componentes. Muchas áreas graníticas llevan arenas de esta composición llamándose arena arcósica, ¿no? Ya estamos dando el nombre. Muchas áreas graníticas llevan arenas de esta composición, llamándose arena arcósica, o sea, aquellas que tienen composición de clastos, de feldespatos, de cuarzo, de mica, y mezclados con piezas de rocas, dice. Muchas áreas graníticas, ¿no? O cuando consolidan se denomina arcosa, una roca basáltica. Descompuesta en la misma forma da origen a una roca denominada grauvaca o huaca gris, que está compuesta de plagioclasa, silicatos ferromagnesianos y cuarzo. Y me está dando las pautas de cómo yo reconocer una roca para darle el nombre de una roca sedimentaria, ¿no? Su composición, sus partículas, y esos son los rasgos de diagnóstico que tengo que ver en las rocas sedimentarias para asignarle el nombre que corresponde, ¿no? Me recuerda mucho lo que hemos hecho con las rocas ígneas, ¿verdad? Que tenemos que sus componentes, sus minerales que lo componen, de acuerdo a su cantidad aproximada, porque hay límites de aproximación de elementos, y luego le daré el nombre correspondiente, ¿no? Aquí me está dando un ejemplo, ¿no? Dice, muchas áreas graníticas llevan arenas de esta composición llamándose arena arcósica, o cuando consolidan se denominan arcosa, ¿no? La arena es arcósica, pero una vez que está consolidada, que está totalmente litificada, recibe el nombre de arcosa. O me pone otro ejemplo, una roca basáltica, ¿no? Ya conocen el basalto, ¿no? Descompuesta en la misma forma da origen a una roca denominada grauvaca o huaca gris, que está compuesta de plagioclasas, ¿no? Plagioclasa cálcica, silicatos ferromagnesianos y cuarzo, y se llama grauvaca o huaca gris, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos todo lo que corresponde a la desintegración, la destrucción, descomposición y desintegración de las rocas en los diferentes escenarios, ¿no? En un escenario muy congelado, con bastante cantidad de hielo o nieve, en un área desértica, totalmente esto, en la cual la temperatura es la que juega papel importante, da lugar a la descomposición, a la desintegración de las rocas y da origen a lo que hemos mencionado, ¿no? Si hacemos una visión rápida, ¿en qué se descomponen las rocas ígneas, como el granito? Primero tenemos los feldespatos y plagioclasas, son silicatos de aluminio, dan origen ¿a qué? A las arcillas. Y la sílice, el cuarzo, da origen a las arenas cuarzosas. O la mezcla de ellos, cuando se mezclan en proporciones diferentes, como vamos a ver, van a recibir el nombre de arenisca feldespática, arenisca arcósica o arcosa, arenisca, arenisca huaca o grauvaca o subgrauvaca, ¿no? Esos son los nombres de las areniscas mayormente, desde la arenisca cuarzosa, la arcosa, la feldespática, la grauvaca y la...
son nombres de areniscas y simplemente hay que tener la cantidad de partículas que contiene, que es el diagnóstico, el grado de madurez que tienen, el grado de redondez o subredondez o angulosa o subangulosa de los clastos, y le vamos asignando el nombre que corresponde. En el casillero, la tabla me ayuda a ubicarlos dentro de un casillero determinado, ¿no? Ahí sí es mucho más rígida este tipo de asignación del nombre correspondiente, porque es un poco, es bastante simple el tratar de reconocer los elementos esenciales de cada una de estas rocas para asignarle el nombre, ¿no? Bien, el transporte. Una vez que se ha descompuesto, desintegrado la roca, ¿qué pasa? Se inicia el transporte. Dice, el material soluble o insoluble, cualquiera de ellos, suministrado por el intemperismo, o se acumula en algún lugar, o es transportado y depositado en otro lugar, ¿no? Los agentes de transporte son los ríos, las olas, las corrientes oceánicas, el viento y los glaciares. Los ríos pueden llevar material en solución o en suspensión, o pueden hacerlo rodar a lo largo de sus lechos. El efecto general del transporte mecánico es romper el material transportado en partículas más finas y redondear los bordes agudos de los fragmentos. Bien, es una definición bastante rápida en cuanto a quién da origen o quién origina este transporte. ¿Cuáles son? Las olas, las corrientes oceánicas, el viento, los glaciares, los ríos. Y los ríos pueden llevar, dice, material en solución o en suspensión, ¿no? Estamos haciendo como un resumen de lo anterior, de todo el conjunto, lo que hemos visto ya. ¿Quién genera el transporte, ¿no? Una vez que se ha desintegrado, descompuesto gran parte de los materiales constituyentes de las rocas preexistentes, tienen que transportarse para ir a donde mayormente ser llevados a cuencas, no cubetas. El océano es una gran cubeta, una gran cuenca. Los lagos, las lagunas, son cuencas de depositación, en donde al depositarse y luego por gravedad van a precipitarse, van a entrar en reposo, van a convertirse en sedimentos, va a producirse la diagénesis de las rocas y a generar todo el nuevo conjunto de rocas sedimentarias, ¿no? Ese es el proceso que es resumido de alguna manera con respecto al párrafo que estamos leyendo, ¿no? No solamente entran las partículas transportadas, sino en solución, dice, ¿no? Muchos entran en solución, partículas que son transportadas en solución, o las sales, por ejemplo, en disolución, ¿no? Va a depender del tipo de material que es arrastrado o transportado. ¿Y qué pasa con las partículas? Cuando son arrastradas, va a perder sus bordes, dice. Sus bordes agudos van a perder esa calidad de borde, y vamos a tener, de acuerdo al proceso de arrastre, al proceso de que el río lleva gran cantidad de estos tipos de materiales, de fragmentos, vamos a encontrar partículas redondeadas, subredondeadas, angulosas, subangulosas, ¿no? ¿Qué son los términos de redondez de las partículas? ¿Quién genera esto? El transporte de la escorrentía, de las aguas superficiales mayormente, ¿no? Y si no tiene este tipo de transporte, vamos a encontrar mayormente angulosos, ¿no? Algunas redondeadas a subredondeadas. Tiene que ver mucho estos términos porque los vamos a tener que reconocer en las rocas. Por ejemplo, los conglomerados, vamos a tener que distinguir el tamaño, la forma, la redondez y la forma de las partículas para asignarle el nombre que corresponde, ¿no? Y el nombre que corresponde vamos a revisarlo en una tabla que se llama la tabla de Wonworth. Y esa tabla tenemos que llevarla a práctica en el laboratorio con una regla común, medir el diámetro aproximado de los clastos, darles un porcentaje de quién es el que está priorizándose en el conjunto de estos fragmentos, y le asignaremos el nombre de conglomerado, porque ahí conglomerado es el nombre general, arenisca es el nombre general, arcilla es el nombre general, pero dentro de ellos tenemos los nombres específicos.
un conglomerado de grano, un conglomerado de guija, ¿no? De guijarro grande, guijarro pequeño, ¿no? Y así le vamos a ir asignando el nombre que corresponde de acuerdo al tamaño del diámetro de la partícula, a la forma, a la redondez de la partícula, a la forma de la partícula, ¿no? Bien, y luego tenemos la deposición. Una vez que sucede el transporte, ya nos imaginamos el transporte ya sea por el viento, ya sea por el agua o los glaciares, tienen que finalmente terminar en una cubeta o a veces abandonados en sus lechos, dependiendo si ha perdido velocidad la escorrentía, ¿no? Bien, la deposición dice el destino final del material transportado, ya sea llevado por el agua, el viento o por el hielo, es el mar. Pero dicho material puede temporalmente depositarse sobre la Tierra y los depósitos así formados pueden persistir durante varios periodos geológicos antes de que reasuman su marcha hacia el mar. La deposición final puede ser mecánico o la deposición final puede ser mecánico o químico, de conformidad con el hecho de que afecta el material soluble mecánicamente transportado o las sustancias sean llevadas en solución. La sedimentación de material que entra al mar es auxiliada no solamente por la disminución de la velocidad de la corriente fluvial, sino también por la mezcla del agua salada, que favorece un cambio físico y da lugar a la descomposición del material suspendido. Algunas de las sales, especialmente las de calcio y magnesio, son extraídas por los organismos vivientes a fin de construir corazas y esqueletos. Al morir los organismos, sus partes duras se acumulan y a veces forman extensos depósitos. La actividad o las actividades vitales de los organismos vivos, especialmente de ciertas formas inferiores de plantas, provocan la precipitación de material en solución. De tal modo, la actividad de las bacterias se cree es efectiva para la deposición de limonita en los pantanos y en los lagos, las algas en la formación de ciertas rocas calcáreas. Bien, lo hemos leído casi en toda su totalidad este párrafo de la deposición y podemos resumir en gran medida cómo es que se produce la deposición en las cubetas, teniendo el orden, ¿no? De acuerdo a que en un inicio dice que no, gran parte del material inclusive se queda en tierra, sobre tierra, y que estos depósitos formados persisten durante varios periodos geológicos antes que se reasuman su marcha hacia el mar. ¿Qué significa esto? Y tenemos un ejemplo. El ejemplo es de la formación Moquegua, ¿no? Moquegua superior, Moquegua inferior, como miembros de esta formación. Gran parte de esta formación ha sido intercontinental, o sea, que ha sido formada en el continente y otra ha sido formada en lagunas o en el mar, ¿no? Tenemos entonces una deposición marina, lagunar y continental. Gran parte del material arrastrado no logró llegar al mar o a las lagunas que existían, ¿no? Y esos ejemplos los tenemos muy bien definidos, por ejemplo, en la zona de Locumba. En la zona de Locumba se aprecia gran cantidad de material depositado en lagunas que actualmente ya están secas, ¿no? Solamente han dejado el remanente de los depósitos de arcillas, por ejemplo. Arcillas muy buenas que han sido traídas y descompuestas hacia la parte altoandina, material que ha sido llevado en suspensión y ha sido depositado en estas lagunas y luego esto se han litificado, ¿no? Dando lugar a un tipo de arcilla incluso de tipo esquistoso. Y el resto ha sido llevado hacia el mar, hacia las cuencas o cubetas oceánicas. Y generándose, es lo que mencionamos, ¿no? Gran parte de estos depósitos durante periodos geológicos muy grandes han persistido en tierra. Y ese es el ejemplo claro de la formación Moquegua, ¿no? Después tenemos que la sedimentación de material que entra al mar es auxiliada. ¿Por qué? Por la disminución de la velocidad. ¿Qué hace? Que favorece, dice que este material en suspensión vaya perdiendo velocidad, por lo tanto, por la gravedad, vaya asentándose, ¿no? Vaya finalmente esto correspondiendo a la formación de los sedimentos,
de la gran cantidad de sedimentos que darán lugar a la conformación de nuevas rocas, ¿no? Y otra, en la parte final de este párrafo, menciona la cantidad de organismos, dice, las sales de calcio, magnesio son extraídas, ¿no? No solamente de calcio, sino también tenemos de sílice, como las diatomitas, por ejemplo, ¿no? Aquí me dan, por ejemplo, de algunos corazas y esqueletos, ¿no? De los foraminíferos, por ejemplo, cuyas conchuelas o conchas están compuestas de carbonatos, ya sea de mayormente calcio y magnesio. Por lo tanto, al morir, dice, los organismos, sus partes duras se acumulan y a veces forman extensos depósitos. El ejemplo es, por ejemplo, de las margas, otro, el ejemplo de las diatomeas, de los foraminíferos, ¿no? Dan lugar a inmensos depósitos, simplemente de este tipo de conchuelas a nivel microscópico, inclusive como las diatomeas, ¿no? Dice, las actividades vitales de los organismos, especialmente ciertas formas inferiores de plantas, provocan la precipitación de material en solución, de tal modo que la actividad de las bacterias se cree es efectiva para depósitos de limonita. Bueno, se entiende que el proceso vital es el tratar de asimilar gran parte de estas bacterias y que ha dado lugar, dice, a la limonita, aquella que tiene bastante cantidad de hierro de un color amarillo, pero de producto o de orígenes de bacterias que dan lugar, por ejemplo, a los pantanos y lagos, ¿no? Y algunas algas que dan lugar a rocas calcáreas, ¿no? O sea, el fenómeno de asimilación de las plantas o animales y que dan lugar a la generación de algunas bacterias, y estas bacterias generan algún tipo de roca, como, ¿no? Algún tipo de formación sedimentaria con alto contenido de limonita o con alto contenido de carbonatos. A eso se refiere en la parte deposicional para poder comprender la gran gama de rocas sedimentarias que tenemos en la corteza terrestre, ¿no? La gran gama en el sentido de material de composición y a los colores que finalmente los tenemos a la vista, ¿no? Desde un color rojizo, un color café, un color amarillo, y su composición, que es básica, ¿no? Tenemos que ahí distinguir, en base a lo que hemos hecho, ¿qué debemos distinguir ahora? Partículas. Partículas, la mezcla de partículas, dónde se formaron estas partículas, de dónde se originaron, quién dio origen a estas partículas, quién las transportó, dónde se depositaron y al depositarse en el ambiente que se depositaron, qué sucedió en el ambiente que se suscitó, eso lo vamos a ver en las fases de sedimentación, y que al final tenemos como expresión única la conformación de las rocas sedimentarias. Una vez que han sido formadas en cubetas, ¿qué ha pasado? Han ascendido, ¿no? Ya sea mayormente, por ejemplo, en esta zona de subducción, por empuje de la dorsal, han ascendido, ¿no? Y los tenemos a gran altitud, o en algunos casos, por el movimiento tectónico, se han puesto en evidencia, ¿no? Mezcladas entre rocas ígneas, la mayor cantidad de rocas sedimentarias, ¿no? O sea, encontramos entre rocas ígneas, como lo que sucede aquí en la zona de Calientes o de Payagua, ¿no? Entre rocas ígneas tenemos la conformación de rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque una vez sedimentado vino la inclusión o digamos, el origen de la formación de las rocas ígneas, ya sea de forma intrusiva o de forma hipobisal, efusiva, y que han cortado gran parte de estas rocas sedimentarias, o sea, de origen de primigenio, o sea, de origen no primario, sino de origen primigenio, en cuanto al orden geológico en la estructura de la columna estratigráfica. Y de acuerdo a eso es que establecemos quién fue primero y quién fue después, ¿no? Ese es como dar una edad relativa. De esa manera damos las edades relativas. Quién fue primero y quién fue después, en base a la generación de este tipo de rocas, ¿no? Exclusivamente que estamos hablando de rocas sedimentarias, ¿no? Gran parte de ellas miden o nos dan alguna ayuda para
dar la edad relativa de estas rocas, ¿no? Ayudado por qué? Por los fósiles. Y el comparar si fue primero el origen de las rocas ígneas o qué tipo de origen sedimentario fue, ¿no? Pero también encontramos grandes problemas de que algunas se han invertido totalmente o se han puesto en forma vertical, y eso es producto del tectonismo, ¿no? O sea, le estoy dando pautas de por qué encontramos conformaciones de rocas en forma vertical, en forma horizontal, en forma doblada o de doblez o de pliegue, quién los origina, ¿no? Una vez que se han conformado. O sea, ya tenemos una imagen, ¿no? Una radiografía de cómo es la preexistencia. A partir de la preexistencia de las rocas en la corteza se generan las rocas sedimentarias, y estas rocas sedimentarias se depositan mayormente en cubetas, y esas cubetas se han deformado y las tenemos ahora expuestas. ¿Sí? ¿Por qué se han deformado? Por la zona de subducción, que han sido levantadas por epirogenia o por orogénesis, dando lugar a la conformación de lo que tenemos ahora expuesto en la superficie, ¿no? Bien, veamos la composición, cómo están compuestas las rocas sedimentarias. No sé si hay preguntas hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Están tomando atención, señores, o me han dejado con la pantalla prendida? ¿Aló? ¿Están presentes, No, no? sí, señor. Sí, 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 general. señor. ¿Alguna pregunta al respecto sobre el tema, no? ¿Alguna duda? Bien, continuamos entonces, ya que no hay dudas. Dice, la composición de las rocas sedimentarias. La mayoría de los sedimentos son mezclas de dos componentes principales. Una parte detrítica, que se llama guijarro, arena, lodo, llevada al lugar del depósito desde algún área de origen, y una parte química, calcita, yeso y otros, formando en el sitio la acumulación o muy cerca de él. Ambos componentes pueden haberse mezclado en cualquier proporción, dejando sedimentos que van de los tipos puros, como una arenisca cuarzosa, hasta los tipos intermedios como la caliza lutácea. Una roca clástica, conglomerado, arenisca, lutita, predominante se compone de material detrítico, mientras que una roca no clástica, caliza, dolomita, y eso está compuesta principalmente por material formado mediante agentes químicos o biológicos. Ciertas rocas clásticas se han formado de materiales no detríticos, transportados como fragmentos de fósiles. Bien, me está dando, ahora sí, para poder entender en plenitud, la composición. Dice que es la mezcla en algunas áreas, ¿no? Donde se ha depositado. En algunos casos, una parte detrítica. ¿Cuáles? Por ejemplo, los guijarros. ¿Qué son los guijarros? Los conglomerados. Clastos de algún tamaño, que los vamos a revisar. Las arenas que tienen un tamaño. Lodo que tiene un tamaño, el tamaño de las arcillas. Las arcillas forman los lodos, ¿no? Llevados al lugar de depósito desde algún área de origen y una parte química, como la calcita, como el yeso y otros, ¿no? Hablamos de, en este caso, de la calcita desde un punto de vista de un carbonato de calcio en suspensión o en solución, o parte química, ¿no? Mayormente habla aquí de una parte de solución, porque la calcita, recuerden que es un mineral de origen magmático, es un carbonato que rellena fisuras, ¿no? Esa es la calcita. En sus estudios de mineralogía deben haberlo definido perfectamente. Y la calcita, como carbonato de calcio de origen magmático, es diferente a lo que es una caliza, que la caliza también es un carbonato de calcio, pero la caliza es de origen orgánico, ¿no? Entonces, es ahí la diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno de origen magmático y otro de origen, químico, o orgánico, o bioquímico, ¿no? Dice, formada en el sitio de acumulación o muy cerca de él. Ambos componentes pueden haberse mezclado en cualquier proporción, dejando sedimentos que van de los tipos puros. ¿A qué se refiere? La arenisca cuarzosa, por ejemplo, es denominada de una buena clasificación de sus elementos. ¿Cuáles elementos? El cuarzo. La naturaleza lo ha clasificado de tal manera que ha dado lugar a que se precipite simplemente los elementos de cuarzo.
y se han acumulado en proporción de un 90 a más, a veces en proporción de cuarzo, ¿no? Me parece que anteayer ha llegado una misión de la India buscando depósitos de cuarzo con más del 98% de pureza, ¿no? Bueno, aquí no hay ese tipo de yacimientos, en Huancayo sí los tienen, ¿no? Aquí no hay, aquí hay unas cuarcitas que llegan al 95% como cuarcita, pero aquí hablamos de arenisca, ¿no? Y valga el momento para explicarlo. Arenisca como grupo de las arenitas, compuestas de arenas de cuarzo, y la cuarcita es una roca metamórfica, ¿ya? Que tiene la predecesora, que es la arenisca cuarzosa, y por metamorfismo se pasa a ser una cuarcita, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en las rocas metamórficas, simplemente para ir adelantando que hay una diferencia abismal entre una y otra, ¿no? Dice una roca clástica, como cuál, conglomerado, arenisca, lutita, predominantemente se compone de material detrítico, detritus, pequeños fragmentos, y ese es clasto, por eso viene que se clasifican en clásticas y no clásticas, mientras que una roca no clástica, dice, está compuesta de caliza, dolomita y yeso. La caliza, que es un carbonato de calcio, la dolomita es un carbonato de calcio y magnesio, y el yeso es un sulfato de calcio, ¿no? Es claramente la diferencia. Una de composición orgánica, la otra también de composición orgánica, y el yeso de precipitación o en solución, químico, ¿no? Dice, ciertas rocas clásticas se han formado de materiales no detríticos. Ciertas rocas clásticas se han formado de materiales no detríticos, transportados como fragmentos de fósiles, ¿no? Da el ejemplo ahí. Son clastos, aparentemente, ¿no? Pero de origen no detrítico, o material no detrítico. Con materiales no detríticos da la apariencia de clastos, pero estos clastos están compuestos por fragmentos de fósiles, dice, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir, ¿no? Está claramente como orientado a tres diferentes componentes en esta parte de la composición de las rocas sedimentarias, ¿no? La mezcla, lo puro, y a partir de algunas partes no clásticas que se generan fragmentos de fósiles y da lugar a una conformación, una aparente roca clástica, ¿no? Bien, veamos la textura. Dice, las rocas detríticas tienen comúnmente textura fragmentaria, las detríticas, ¿no? De fragmentos, mientras que las rocas químicas tienen por lo general textura cristalina. La primera se caracteriza por la existencia de partículas rotas, desgastadas por abrasión o irregulares en la superficie de contacto, caracterizándose la segunda por la presencia de partículas cristalizadas, muchas de las cuales presentan caras o superficies cristalinas, ¿no? Está haciéndose la distinción entre fragmentos, o sea, clástico y no clástico. Una cristalina y otra que se denomina entre paréntesis partículas cristalizadas, muchas de las cuales presentan caras o superficies cristalinas, ¿no? La segunda se refiere a las no detríticas, mayormente calizas, dolomitas, yeso, alita, ¿no? Margas, sílex, dan este tipo de presencia, ¿no? De superficies cristalinas. Bien, veamos las propiedades de las partículas. Dice que la textura, cuando hablamos de textura, es lo mismo que textura de las rocas ígneas, es similar, ¿no? Cómo están engarzados los fragmentos. Aquí ya no hablamos de cristales, fragmentos, ¿no? Fragmentos de carácter detrítico y no detrítico. Estamos viendo primero los detríticos. Dice, la textura detallada de una roca sedimentaria está determinada principalmente por el tamaño y la forma de la partícula, así como su disposición dentro del agregado. En los sedimentos acarreados mecánicamente se cuentan 6 propiedades de las partículas con notoria influencia sobre la textura final del depósito, y son: 1, tamaño, forma o esfericidad; 2, redondez; 4, textura superficial; 5, orientación de las partículas; y 6, composición mineralógica. Bien, esto en cierta medida se cumple, ¿no? Para poder hacer el reconocimiento de las rocas sedimentarias en base a las propiedades de las partículas. ¿Y cuáles son las propiedades?
el tamaño. Una cosa es forma, otra cosa es redondez. La forma involucra la esfericidad de la partícula, que es diferente a la redondez. Y otra es la textura, cómo es la textura superficial, eso lo vamos a revisar. Otra es la orientación de las partículas y la composición. ¿Qué composición mineralógica? ¿De qué está compuesta ese tipo de roca, no? Los 5 primeros, ¿no? Hasta la orientación, dice, afectan a la textura, y la última a la composición. Lógico, ¿no? ¿De qué está compuesta? ¿Qué minerales lo componen? ¿Qué rocas lo componen, no? Está referida a la primera, a la composición, y las 5 primeras a la textura. Bueno, y aquí viene la escala de Wentworth. Esta escala es la que tenemos que trabajar en laboratorio. Tenemos límite de grado en milímetros, o sea, es el límite del diámetro, el diámetro de la partícula. Y este es el nombre que recibe. Más de 250 en milímetros, ¿ah? Más de 256 milímetros se llamará canto rodado. De 256 a 128 milímetros, guija grande. De 128 a 64, guija pequeña. De 64 a 32, guijarro muy grande. De 32 a 16, guijarro grande. De 19 a 8, guijarro mediano. De 8 a 4, guijarro pequeño. Y de 4 a 2, grande. Hasta ahí, de canto rodado hasta gránulo, componen las partículas de los conglomerados. Se pueden recibir cualquiera de estos nombres de acuerdo a el tamaño del diámetro de la partícula, ¿no? Lo tienen claramente expresado aquí, ¿no? Esta famosa tabla de Wentworth es muy útil para hacer la determinación de los clastos. Y luego vienen las arenas. La arena muy gruesa, la mediana, la fina, la arena muy fina. Hasta ahí tenemos las arenas, ¿no? Como arena, aquí están como guijarros. Una vez que se consolidan, se llamarán conglomerados. Una vez consolidados, se llamarán areniscas. Mientras tanto, serán arenas, o granos, o guijarros, ¿no? Guijarros, gránulos, cantos, guijas. Aquí serán arenas de acuerdo a su tamaño, desde la muy gruesa hasta la muy fina. Y luego pasamos a los limos. Limo grueso, limo mediano y limo fino, de un 16 a un 32 hasta un 128. Limo fino o limo muy fino. Y por último tenemos las arcillas, las más finas en cuanto a sus elementos, ¿no? De gruesa, mediana y fina. Entonces tenemos catalogados claramente todos estos que corresponden a las limolitas. Está agrupado, ¿no? Limolitas está compuesto por arcillas, por arenas y por conglomerados. Así está dividida la tabla, ¿no? Veamos la forma y redondez de los planos clásticos. Tenemos angular o angulosa, poca o ninguna señal de abrasión, esquinas y bordes agudos. O sea, estamos viendo la redondez, forma y redondez, en este caso la redondez, angulosa. Su angular dice claras señales de abrasión, las partículas conservan su forma primitiva, sin marcas en las caras, pero los bordes y las esquinas están ligeramente desgastados. Subangular. Subredondeado, o sea, después del anguloso viene el subangular, luego viene el subredondeado. Señales de gran abrasión, esquinas y bordes caracterizados por la suavidad de las curvas con la consiguiente disminución de la superficie de las caras primitivas. Y redondeado, toda la superficie está formada por curvas suaves y amplias. Han desaparecido las esquinas, bordes y caras primitivas. Y luego tenemos la forma, los términos tabulares, prismático, igualante, forma de varilla, forma de disco, describen cualitativamente las formas de las partículas de los sedimentos detríticos. O sea, término tabular, prismático, igualante y forma de varilla y forma de disco son las formas
de la partícula. Y anguloso, subredondeado y redondeado son la redondez de los granos clásticos. De esa manera definimos la partícula mayormente por su redondez, ¿no? Lo que vamos a trabajar es la redondez nosotros. Si es anguloso, si es subanguloso, si es redondeado, si es redondeado. En el texto de Wang están los gráficos que corresponden a cada una de estas partículas. Cuando es anguloso, cuando es subanguloso, y hay otras clasificaciones mucho más amplias, ¿no? Vamos a trabajar con estos términos mayormente, porque hay subdivisiones mucho más complejas, pero simplemente nos basamos en lo más básico, anguloso, subredondeado y redondeado, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas, señores, hasta acá. ¿Preguntas? Bien, para variar un poco la parte temática, vamos a pasar a dejar de presentar y vamos a ver rápidamente en el resto que queda de tiempo un pequeño video para orientarnos en lo que corresponde a las rocas sedimentarias. Sedimentarias y cómo identificarlas. Las rocas sedimentarias están hechas de sedimento producto de la meteorización mecánica y química de las rocas que ya existen, sean ígneas, metamórficas o sedimentarias. Los sedimentos originados son transportados por aire, hielo o agua y son depositados en otras zonas como ríos, lagunas, pantanos, mares, desiertos y valles. La meteorización, transporte y deposición sedimentaria son procesos continuos, así que la mayor parte de la corteza terrestre está cubierta de sedimentos que al paso del tiempo se apilan en capas estratificadas. De esta manera los sedimentos que se encuentran más enterrados se empiezan a compactar debido a la presión que ejercen las capas superiores. Después de esto, materia mineral es depositada por agentes como el agua en los espacios que quedan entre los sedimentos y se van cementando hasta convertirse en roca. La mayoría de las rocas expuestas a la superficie son sedimentarias dispuestas de forma continua discontinua en capas relativamente muy delgadas en comparación a la masa rocosa ígnea que forma la corteza terrestre. Debido a que estas rocas son superficiales, contienen mucha información del pasado terrestre. En su composición se notan indicaciones del funcionamiento de ambientes pasados en conjunto con los seres vivos de aquellas épocas, por lo que regularmente contienen fósiles. Estas rocas son importantes para la economía, debido a que son fuente principal de materiales que proporcionan energía eléctrica como el petróleo, el gas natural y el carbón, además de proveer numerosos materiales de construcción como arena. Los sedimentos se vuelven roca después de pasar por una serie de procesos físicos, químicos y biológicos mejor conocidos como diagénesis y litificación. A medida que la roca se va enterrando y va siendo sometida a presión y calor, el cambio diagenético más común es la compactación, que sucede a medida de que el enterramiento comprime a los sedimentos más profundos. Cuanto un sedimento esté más enterrado mejor, se compactará y será más firme. Después de estos, la cementación es el proceso más importante porque, por él, los sedimentos se convierten en roca sedimentaria. La cementación es el proceso más importante mediante el cual los sedimentos se transforman en roca, pues la mayoría se encuentra bajo el agua y esta tiene varios minerales disueltos que precipitan en las grietas del sedimento. Los minerales rellenan los espacios abiertos entre las rocas y los granos y los sedimentos se van uniendo. Hay dos tipos de roca sedimentaria: las detríticas compuestas con granos sedimentarios clasificados por su tamaño de la siguiente manera: bloques con un tamaño mayor a 63 milímetros de grosor, gravas con un tamaño de 63 a 2 milímetros de grosor, arenas con un tamaño de 2 a 0.063 milímetros de grosor, limos con un tamaño de 0.063 milímetros de grosor, y arcillas con un tamaño de 0.002 milímetros de grosor o menos.
que se acumulan en depósitos sedimentarios detríticos como las llanuras mareales, y las rocas químicas originadas por precipitación de sustancias disueltas en un medio llamadas sedimento químico por procesos orgánicos e inorgánicos como la caliza. Las rocas sedimentarias son importantes para la interpretación de la historia geológica de la Tierra. Mediante la observación de su proceso y condiciones de formación, se puede sacar información sobre el origen de los sedimentos, su transporte y su lugar de deposición. Los lugares o ambientes deposicionales o sedimentarios son lugares donde se acumulan los sedimentos, y cada lugar tiene características y condiciones ambientales exclusivas. Hay sedimentos que se originan en el mismo lugar en el que se depositan, como los sedimentos químicos, y otros se originan en un lugar pero viajan grandes distancias por medio agua, aire o hielo y se depositan en un lugar totalmente distinto, los sedimentos detríticos. Los ambientes sedimentarios son de tres tipos: continentales, transicionales y marinos. En los ambientes continentales participan la meteorización, erosión y deposición, dominando los últimos dos procesos. Los agentes erosivos como el humedad y el aire transportan los sedimentos y los depositan en lugares amplios llamados llanuras de inundación, donde se acumulan en forma de abanico aluvial. Los ambientes sedimentarios continentales implican ríos y lagos, que son ambientes transicionales entre el agua y la tierra, además de los desiertos y zonas glaciares. Los ambientes marinos se dividen en dos categorías en favor de la profundidad, así que tenemos ambientes marino somero con una profundidad menor a 200 metros y ambiente marino profundo con profundidades mayores a 200 metros. Debido a la continuidad de la erosión, los ambientes someros acumulan mucho sedimento, cubriendo grandes extensiones alrededor de los continentes. De acuerdo a la cantidad de sedimento, al clima de los mares y al tipo de sedimento dominante se originará un tipo de roca. Por ejemplo, la caliza es propia de ambientes cálidos con poco sedimento y grandes cantidades de carbonatos. Los carbonatos son producto de los animales marinos, que secretan este material para formar partes duras como conchas o su exoesqueleto, así que es muy común en arrecifes de coral, que son zonas cálidas y poco profundas. Los ambientes marinos profundos son fondos oceánicos alejados de los continentes donde sedimentos procedentes de muchos lugares son depositados ahí a lo largo del tiempo, y al igual que en los continentes, se depositan en forma de abanicos aluviales, sobre todo en las bases de taludes continentales. La corriente marina trae los sedimentos de la plataforma continental hasta esas zonas en forma de corrientes de turbidez, que son masas densas hechas de sedimento y agua impulsadas por la gravedad. Por último, los ambientes transicionales están en la línea de costa entre el mar y los continentes. Aquí los depósitos abundan en arena y grava a lo largo de las playas. Las llanuras mareales son cubiertas de barro al que se le sobrepone de manera rítmica en un vaivén de olas una capa de agua que distribuye la arena de acuerdo a su peso y tamaño y forma litorales, e islas barrera y cordones litorales que junto con los arrecifes forman albúferas. Los deltas son otro ambiente transicional importante en la sedimentación porque son grandes acumulaciones de sedimento que se forman cuando los ríos pierden velocidad y depositan su carga en forma de derrubios detríticos. Ahora las rocas sedimentarias más comunes son las siguientes. Empecemos por las rocas sedimentarias detríticas, que son clasificadas de acuerdo al tamaño de grano que la componen o también denominado textura clástica. De acuerdo al nombre del sedimento, se origina el nombre de la roca. Principalmente tenemos 4 tipos de clastos o sedimentos: grava, arena, limo y arcilla. La grava redondeada origina conglomerados, la grava angulosa genera brechas, la arena da como resultado a la arenisca, el limo a la limolita y la arcilla a la lutita. El conglomerado y la brecha son 2 rocas de grano grueso. Los cantos angulosos son originados por la meteorización de otras rocas y conforme son arrastrados por agua y la gravedad se van redondeando. Estas 2 rocas son importantes porque como los clastos son de un buen grosor se puede fácilmente deducir el ambiente que originó estos sedimentos. La grava angulosa y los bloques, que son clastos mayores, indican ambientes con grandes pendientes y mucha turbulencia. Los clastos redondeados indican corrientes montañosas fluviales enérgicas o mucho oleaje marino. Incluso pueden indicar algunas zonas glaciares muy empinadas. El tamaño del clasto revela la fuerza de la corriente transportadora y la velocidad con la que viajo. Y estos clastos también revelan el tipo de roca que los originó. La brecha es de clastos angulosos y el conglomerado en de cantos redondeados. La arenisca es una roca de grano medio y está hecha principalmente de arena. Después de la lutita, la arenisca es la roca sedimentaria más abundante y está en muchos ambientes. La información sobre su origen reside en la selección, forma de grano, además de la composición.
La selección es el grado de semejanza en el tamaño de grano en una roca sedimentaria. Si la roca tiene arena más o menos del mismo tamaño, estamos frente a una buena selección de grano, y si la roca tiene una cantidad de granos más pequeños y otra cantidad de granos más grandes, estamos frente a una mala selección de granos sedimentarios, lo que indica el tipo de corriente que sedimentó estos granos. El viento selecciona mejor los sedimentos que las olas del mar, y estas seleccionan aún mejor los clastos que las aguas fluviales o ríos. Los sedimentos que presentan una mala selección de grano son aquellos que son transportados por un tiempo corto y depositados rápidamente por corrientes turbulentas. La forma del grano indica la historia de la roca. El agua y el viento muchas veces transportan sedimentos angulosos que se van redondeando al paso del tiempo. Mientras más camino recorran y más abrasión tengan los sedimentos, se redondearán mejor. Los clastos angulosos normalmente indican transporte y deposición por glaciares. Todas las areniscas exhiben un gran colorido, y su color nos indica su composición principal. Los colores principales son los siguientes: café, rojo o rosa indica una concentración de óxido de hierro o hematita. Negro o gris indica un contenido de materia orgánica. Blanco o gris indica composición en carbonatos o sílice. El cuarzo es el principal constituyente de las areniscas, por ser un mineral resistente a la meteorización y por ser muy abundante. La cuarzo-arenita es una arenisca con gran cantidad del cuarzo. Por otro lado, las areniscas con gran contenido en feldespato se denomina arcosa. Además contiene cuarzo y mica, minerales de origen granítico. La grauwaca es otra variedad de roca que contiene feldespato y cuarzo, además de fragmentos de roca rodeados por una matriz de arcilla y lima, en un poco más del 15% del volumen de la roca. Esta roca está asociada comúnmente a depósitos submarinos, originados por corrientes de turbidez. Las limonitas presentan una composición en óxido de hierro, calcita, feldespatos, entre otros minerales. Habitualmente se encuentra en colores como amarillo pardo. Las limolitas a menudo se representan y depositan junto con las lutitas, principalmente en las cuencas lacustres y marinas. Su color indica su composición mineral principal. Es así que cuando es negra o gris oscura es porque tiene al menos el 1% de materia orgánica. Cuando se presenta roja es porque hay un alto porcentaje de hematita. Si es amarilla, es porque tiene en su composición rica en hierro. Mientras que cuando es marrón, la glutita podría ser el causante de su color. Además, a veces se presenta verde y es debido a que contiene clorita, vermiculita o glauconita. Las lutitas sí suelen ocupar grandes volúmenes y extensiones en la superficie, al igual que las areniscas, pero las limolitas no. Es por tal razón que en el mapeo geológico las limolitas aparecen como manchas entre lutitas y areniscas. El tamaño de grano es un poco mayor al de las lutitas. Una manera de diferenciar la limolita de la lutita es porque las limolitas generalmente no son físiles, no se rompen tan fácilmente láminas como lo hacen las lutitas. La lutita es una roca sedimentaria muy abundante, está compuesta principalmente por arcilla o limo, que son partículas muy pequeñas. Esta roca es propia de la sedimentación gradual y lenta sin turbulencia, principalmente en llanuras de inundación por ríos y lagos, además de cuencas oceánicas profundas. Al igual que las otras rocas, su color indica la composición principal. Las oscuras indican contenido de materia orgánica y a veces muestran restos de materia vegetal fosilizada. El limo y la arcilla se acumulan en capas delgadas, dándole a esta roca un aspecto y textura laminar, por lo tanto es una roca impermeable, debido también a sus poros microscópicos. Esta roca normalmente actúa como barrera frente al agua y al petróleo, creando depósitos de estos mismos y de gas. El término lutita se aplica de la siguiente manera: tenemos lutita físil o shale, que se designa a las rocas que tienen la capacidad para separarse en capas finas a lo largo de planos bien definidos. Esta capacidad se le llama fisilidad, que significa lo que se agrieta o separa. Por otro lado, si la lutita al romperla se separa en bloques o fragmentos no laminares, se le aplica el nombre de lutita no físil o mudstone. Esta roca es muy abundante y aunque no es tan vistosa como el resto de las rocas sedimentarias, se disgrega con mucha facilidad, cubriendo suelo no meteorizado, y tiene mucho valor económico, desde ser materia prima de cerámica y ladrillos hasta albergar yacimientos petroleros. Por otro lado, las rocas sedimentarias químicas se forman a partir de sedimentos químicos, mediante la precipitación. Procesos como la evaporación o la bioquímica de animales marinos forman rocas sedimentarias como la sal de roca y la caliza. La caliza es la roca sedimentaria química más abundante, compuesta por carbonato de calcio mineral calcita, formado de manera bioquímica o inorgánica. Las calizas se originan en diversas condiciones. Por ejemplo, la caliza se puede generar a partir de las siguientes maneras. 1. Arrecifes de coral, ya que estos generan exoesqueleto calcáreo. Y normalmente se encuentran formando arrecifes, donde miles de corales viven juntos sobre suelo calcáreo.
Las calizas originadas a partir de arrecifes de coral siempre indicarán aguas cálidas y someras, sobre todo en zonas tropicales. 2. Esqueletos o partes duras calcáreas de animales que secretan calcita para formar sus estructuras óseas. Esto forma dos tipos de roca, la coquina y la creta. La coquina es una roca de grano grueso donde los caparazones o restos de partes duras calcáreas se distinguen al ojo humano. Por otro lado está la creta, que se forma a partir de microorganismos marinos que secretan carbonato de calcio. Por lo tanto, esta roca no tiene grano grueso. 3. Calizas de origen inorgánico. Este tipo de caliza se forma a partir de la precipitación cuando el agua aumenta su temperatura y se evapora, causando un incremento en el carbonato cálcico disuelto en ella. De esta manera, como el agua ya no puede contenerlo, este último precipita y forma rocas como el travertino y las famosas estalactitas y estalagmitas. Otra variedad común de caliza es la caliza olítica, formada por granos esféricos denominados ovoides, que se forman en agua marina somera, donde los fragmentos de caparazón son pulidos por la corriente cuando los mueve de un lado al otro. Sílex es una roca muy dura hecha de silicatos y se le distinguen ciertas variedades. 1. Pedernal. Su color oscuro es consecuencia de la materia orgánica que contiene. 2. Jaspe. Su color es rojo por tener óxido de hierro. 3. Ágata. Se presenta en muchos colores y tonos de manera concéntrica. Estas rocas tienen un origen inorgánico. Cuando el sílice se deposita en los mares, claro que esto no es muy común como el carbonato de calcio. Solo las diatomeas o radiolarios pueden producir sílice. Las evaporitas son rocas formadas a partir de la precipitación de sedimentos químicos. Dos rocas muy comunes son la halita y el yeso. La halita está hecha de cloruro de sodio y se forma bajo las siguientes condiciones. Cuando el mar aumenta su temperatura y el agua se empieza a evaporar, entonces el cloruro de sodio empieza a precipitar. Lo mismo pasa con el yeso, que está hecho de sulfato cálcico hidratado. Cuando el agua se evapora, no todos los minerales precipitan al mismo tiempo. Primero precipitan los minerales que son menos solubles y al final precipitan los más solubles. De esta manera el yeso precipita primero que la halita. Conforme el agua se evapora, se van formando llanuras salinas, forman una capa blanquecina sobre el terreno. El carbón es una roca hecha a base de materia orgánica y revela a menudo estructuras como hojas, tallos o madera. Es un producto formado a partir del enterramiento de enormes cantidades de materia orgánica vegetal durante millones de años. Esta acumulación y enterramiento es la etapa inicial de la formación del carbón, pero sucede bajo ciertas condiciones en un ambiente anóxico, principalmente en lugares pantanosos donde el poco oxígeno evita la total descomposición de la materia orgánica, debido a que las bacterias que descomponen esta materia se mueren sin terminar el trabajo, porque cuando mueren las plantas van liberando ácidos a medida que se van descomponiendo. Las temperaturas elevadas de la materia vegetal crean reacciones químicas en la misma, produciendo además de carbón, agua y gases orgánicos, pero a medida que aumenta el depósito de materia orgánica, el agua y los gases escapan, así que solo queda el carbón. Todas las rocas sedimentarias se ordenan en capas sucesivas, donde se pueden ver los cambios en el ambiente que hubo en determinado lugar. Estas capas exhiben características particulares y se les denomina fases. Toda roca sedimentaria tiene características especiales que la distinguen de otra, convirtiéndolas en rocas de gran valor no solo económico, sino también histórico, científico y geológico. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte. Bien, señores, nos ha dado un panorama de todo lo que es las rocas clásicas y no clásicas, ¿no? De manera rápida, un poco mal el audio, pero se puede entender. Bien, señores, entonces eso es todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo que coordinar. Entonces, como hemos quedado, la semana del 14 queda suspendida, tienen el trabajo asignado, más bien el día 18 hacemos esto normal, la teoría, ¿no? ¿Cierto? Señor Eduardo. Ingeniero, yo tengo una duda sobre creo que en el grupo de WhatsApp publicaron la fecha del trabajo de físico de las rocas sedimentarias del 25, creo que me parece, o 21. Pero ¿por qué dice que el día 14 está suspendido? No se va a hacer la práctica, por eso se está dejando el trabajo ahora para entregarlo la semana del 21. O sea, el grupo del martes, miércoles, jueves o viernes, a partir del 21, normalmente se va a asistir y se va a presentar ese trabajo. Pero la semana del 14 no vamos a hacer porque se han suspendido. Como van a ser las exposiciones en la tarde,
Están pidiendo que todo el mundo asista, ¿no? Es virtual, pero hay que asistir. Y lo que quedaría pendiente es el 18, la teoría, normalmente, ¿no, señor Eduardo? Bien, entonces el día 18 normal la teoría. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al trabajo. O sea, exposiciones que, o nuevamente que reparte los temas. ¿Eso se refiere? No, simplemente como va a ser presencial y lo revisamos en el aula, el trabajo, tal como hicimos en la parte de las líneas, en la segunda parte, ¿no? El Ah, ya. trabajo, ¿se acuerdan? Hicimos y se revisó simplemente el trabajo, ¿no? Ah, sí, sí, les presentamos allá en laboratorio y, ¿no? Y explicamos. Exactamente, Y, sí, ah, porque ya, sí. necesito 2 notas para lo que es la nota de desempeño. Entonces, el Mm, trabajo del 21 y el trabajo del 28 corresponde a 2 notas. Y luego ya continuamos normalmente con la práctica de laboratorio, ¿no? O sea, el 21 ya es normal, a partir del 22, ¿no? El martes 22, que iniciamos las prácticas, es normal. Solamente esta semana y el 18 es normal la teoría, como ahora, a las 7 de la mañana, ¿no? Bien, bien. bien, todo claro, señores, ¿no? ¿Hay alguna duda? Bien.